Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Espero se encuentren todos muy bien desde donde nos puedan sintonizar. Sean bienvenidos a Charlas de 20, este espacio creado por Tijuana Innovadora, donde una comunidad de diferentes aliados líderes nos compartirán muchas técnicas sobre diferentes temas como comunicación, innovación, liderazgo, entre algunos otros. El día de hoy le doy una cordial bienvenida a Citlali Ríos a Charlas de 20 de Tijuana Innovadora, donde nos compartirá sobre técnicas para introducir a niñas y niños en la lectura. Citlali, un gusto tenerte aquí. Bienvenida. Comenzamos. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Pues un saludo grande al auditorio que ya tienes. Quiero felicitarlos y agradecerles por contemplarme en esta loable iniciativa, porque sin duda creo que los liderazgos necesitamos unirnos más y aportar conocimiento, lo poquito que sepamos, lo poquito que hagamos en nuestro día a día, compartirlo, pues nos hace construir pues una mejor ciudad, y creo que eso es lo que todos queremos. Pues muchas Totalmente. gracias. Pues me permito presentarme. Mi nombre es Citlali Ríos. Yo soy licenciada en Administración Pública y Ciencias Políticas. Mi caminar por mi profesión, pues me ha llevado de alguna u otra manera a toparme con esa pregunta a diario. ¿Cómo fomentar la lectura en las niñas y los niños? Eh, Afortunadamente, me ha tocado participar en la coordinación de una casa de cultura, actualmente como jefa de acción cívica, fomentando valores de niños y niñas en el civismo y la participación ciudadana, y desde las trincheras de las asociaciones civiles, siempre tenemos esa pregunta a los padres de familia que se nos acercan, siempre dicen, ¿cómo le hacemos para que mi hijo sea un líder? ¿Cómo le hacemos para que mi hijo sea mucho más receptivo en la escuela? ¿O cómo le hago para que se interese en algo más que no sea un móvil, algo más que no sea la televisión? Yo quiero que mi hijo destaque de otra manera. Entonces nos lleva pues a reflexionar cuáles pueden ser herramientas fáciles para la promoción de la lectura. Yo lo digo, este mundo es verdaderamente maravilloso, el de lector, y las herramientas no son tan difíciles, están al alcance de la mano de todos. Y yo le pregunto siempre a la mamá o al papá que se me acerca, señor, ¿usted es lector? Siempre es la primera pregunta que le hago. ¿Su hijo lo ve leer? ¿A usted le interesa, le apasiona la lectura? Y partiendo de eso, el encontrarnos los adultos con un gusto por la lectura, pues nos va a ser mucho más fácil poder desarrollar estas técnicas. Pero primero, antes de empezar con los puntos, Osvaldo, me quiero permitir primero tener un objetivo muy claro. ¿Por qué promover la lectura en los niños y las niñas? La lectura, si bien no es la panacea del progreso, sí es algo muy cercano y una herramienta muy cercana a tener individuos mucho más desarrollados, porque la lectura sin duda nos aporta habilidades lingüísticas, nos hace receptivos al conocimiento, a la empatía, a la imaginación, y con ello generas herramientas en el ser humano para poderte desarrollar mucho mejor en la escuela, para poder ser mucho mejor a la hora de querer pedir trabajo, por ejemplo, y en este punto que yo siempre me enfoco mucho en el ser líder. ¿Por qué? Porque los dones que genera la lectura, insisto, la habilidad lingüística, el ser empático, el tener imaginación, pues refuerza mucho la personalidad y la seguridad de los niños y las niñas. Y también quiero decirlo, nunca hay edad para iniciarte como lector. Nunca. O sea, han llegado conmigo mamás que dicen, híjole, pues partiendo de esa pregunta, no, yo no soy lector, pero me quiero introducir a la lectura. Y creo que estas recomendaciones, pues pueden ser, pues se pueden dar a todos. O sea, las pueden tomar cualquiera de estas personas que quieran por primera vez tomar un libro e introducirse en este mundo maravilloso de los lectores. Entonces, pues en ese sentido, el primer punto que yo les doy es ser el ejemplo. Y voy a una experiencia personal. Yo empiezo a leer
porque mis papás leían, porque yo veía a mi papá y a mi mamá que para ellos la lectura era un hábito de adultos. Entonces yo como niña consideraba ese hábito algo muy especial, porque yo no sabía leer. Entonces mi maestra me leía, mi mamá me leía, mi papá me leía. Entonces era algo sagrado, digámoslo así. Entonces el ejemplo, el cuidar los libros que tengamos en casa, el leer con cierta pasión, no considerarlo algo tedioso, tampoco considerarlo algo de la escuela o algo lejano, algo obligatorio, es muy importante para poder introducir a los niños en la lectura. Segundo, ya lo comento en el primer punto, eh, el, el que los niños no necesariamente tengan que saber leer para poderlos introducir. Es importante desde muy temprana edad nosotros inculquemos a tener los libros en casa como si fueran primero un juguete para tener una primera experiencia, para que el niño lo pueda palpar, pueda tocar su pasta, para que el niño lo pueda abrir, lo pueda oler. Y recordemos, o sea, tenemos que de alguna manera u otra provocar sensaciones en los niños a la hora de leer, porque de esta manera vamos a captar su atención. Entonces, una recomendación es que se tenga en la casa pues una pequeña biblioteca, que se pueda instalar a lo mejor en el cuarto una repisa en donde el niño tenga los primeros libros, o bien vamos llevando el libro como si fuera un juguete o algo que está permanentemente en la vida del niño. Eh, Cuando los niños no saben leer, es importante que el papá y la mamá se acerquen y lean con ellos, les lean a ellos. También vamos a encontrar una dificultad de los 7 años que iniciamos la lectura casi hasta los 9, para que los niños puedan empezar a leer solitos y puedan lograr hacer la capacidad de imaginarse la lectura. Entonces, en ese tiempo es bien importante no querer obligarlos a leer, porque si nosotros los obligamos y los forzamos a leer, a que se escuche completa la oración, los niños se van a frustrar y no van a encontrar ningún tipo de placer en la lectura. Entonces, es importante el acompañamiento que vamos a llevar con los niños a la hora de promover estos valores de lectura. Efectivamente, perdón que te interrumpa, ese es un error muy común, ¿no, Citlali? El forzar, el estar haciendo que el niño, en este caso, aprenda de manera sistemática algo y eso cae en el aburrimiento. Así es, y algo que yo decía, un paradigma es considerar que la lectura es la panacea del progreso y el conocimiento. Muchas veces queremos a nuestro hijo erudito, si lo hace, pero también descalificamos a los niños que no son receptivos de la lectura. Y tenemos que entender que todos los niños tenemos 3 tipos, todos los seres humanos, mejor dicho, tenemos 3 tipos de aprendizaje. Número 1, el kinestésico. Es aquel que aprende escribiendo, insisto, esta parte de palpar el libro, de ver que en el libro tiene también pues figuritas. Entonces, la persona kinestésica va a necesitar moverse a la hora de estar leyendo el cuento, va a necesitar tener contacto con muchas más superficies para poder comprender en su totalidad el cuento. La persona auditiva, en cambio, va a necesitar que los volúmenes suban, bajen, se arrastren las palabras, seamos un poco más sutiles con el lenguaje, con la tesitura de la voz. Entonces, la persona también visual, pues va a requerir que el libro no contenga yo aquí tengo un ejemplo, tantas letras y sí imágenes. ¿Por qué? Porque las personas visuales desarrollan el conocimiento precisamente con eso, viendo formas, figuras, colores, y de esta manera pues los libros no son lineales. Si nosotros ofrecemos un libro y ese libro no gusta a la primera, es muy obvio que la persona va a tener pues un error del primer contacto con la lectura. Entonces, esa es una tercera recomendación, que los niños elijan sus propios libros. Y no es malo que el niño elija un género, por ejemplo, donde hay muchísimos colores y figuras y poco contenido. Siempre es importante dar el primer paso
e irnos introduciendo a la lectura. Eso lo vemos mucho en los paradigmas de los jóvenes, ¿no? En donde decimos, bueno, pero ese texto está, no sé, tiene dibujos, ¿no? Y lo descalificamos, pero es importante entender que las personas, todos aprendemos de manera diferente, ¿no? Y las personas visuales requieren de dibujos en los textos. Otra cuestión en este punto que doy de que es importante que los niños elijan el contenido, vamos a una cuestión también muy de género, en donde no importa que la niña elija a lo mejor aventuras, no sé, se me ocurre algo así, y tengo un sobrino, ¿no? Que le gustó el libro de la Mujer Maravilla, no importa, no importa. La cuestión es que el interés sea propio, que el interés sea genuino, porque si a la niña le van a gustar los dinosaurios, la tenemos que dejar porque esto es un hilo, es un ir descubriendo qué literatura te va a enganchar y te va a llevar a este mundo tan mágico que es la imaginación y la experiencia de estar leyendo. Pues otro tip que les doy y que va muy de la mano de estos primeros es que la lectura sea opcional. Normalmente nosotros tenemos una primera experiencia con la lectura cuando llevamos en primer grado nuestro libro de español y nos empiezan a enseñar a leer. Entonces, automáticamente el niño piensa que la lectura es una obligación, que la lectura va de la mano con las labores académicas y posteriormente con las labores como profesionista. Y no se entiende a la literatura como algo que genera placer. Muchas veces, pues me atrevería a decir que todas las veces no, no, no se mira a los niños envueltos en historias, por ejemplo, de Harry Potter, que miran en la televisión y que fácilmente los pudieron haber leído y se pudieron haber atrapado porque pues realmente no tenemos el hábito de querer fomentar la lectura, ¿no? Hay muchísimas historias para niños, muchísimos cuentos para niños que después los vemos en programas y que pueden hacer o construir pues una línea muy clara de cómo seguir leyendo y cómo seguir interesando a los niños en la lectura. Esa es una de mis recomendaciones, que la lectura no sea que sea opcional, que los niños la disfruten, que se encuentren con literatura apta para sus edades y que también las complementen, ¿por qué no?, con televisión, con películas que ya existan, porque pues existen ya este tipo de libros, ¿no? Escritos, que yo es lo que hago con los niños. Cuando les llevo Harry Potter, pues ellos muy emocionados no saben que es un libro, ¿no? Ellos vieron la película, pero no saben que es un libro y eso está muy padre. Y muy bien. voy a bajar. En esta experiencia que nos menciona Citlali, que has estado con chicos en casa de cultura, ¿qué género es el que más adoptan en su primera vez, tanto niñas y niños? ¿O qué es lo que más les llama la atención? Fíjate que cuando estamos en los campamentos de verano, que es donde tenemos más oportunidad de platicar con los niños, es muy curioso que a los niños les gusta el terror. Y es a un poquito a lo que voy de no privar a los niños de elegir sus propios géneros. Porque tú te imaginas que un niño de 8 años, pues quieres que esté leyendo a Julio Verne, ¿no? Algo bonito, Sí, ciencia ficción, pero no te imaginas que está leyendo a Villoro en una historia de terror, ¿no? Y sucede. A los niños les causa morbo, lo consideran como algo con lo que pueden platicar con otros niños. Y yo lo he notado que cuando les pregunto quiénes leen, que son los menos, por cierto, siempre me salen con una historia de terror. Es muy chistoso, pero qué bueno que de alguna manera u otra se introduzcan a la lectura. Algo que pues también les recomendaría yo es que cuando estemos haciendo lectura con los niños, los hagamos participar. Y ahorita me voy un poco a la experiencia que tenemos en los círculos de lectura con los niños. Cuando miras el asombro que una lectura le puede causar a un niño, sabes que cualquiera se puede introducir a la lectura. Cuando tú estás leyendo un
libro y de pronto el niño se asombra mucho y capta su atención por más de 20 minutos, por 30 minutos y quieren más y quieren más y quieren más, te da un poco la pauta de entender que el promotor de la lectura, que en este caso va a ser papá o mamá o hermano, es el que está haciendo las cosas bien o mal para que le guste al niño, porque a cualquier niño le puede gustar la lectura. La cuestión es cómo se la presentas, cómo se la vendes, cómo lo haces partícipe de la lectura. Algo que funciona mucho, no, yo siempre lo digo en mis pláticas, es que en la actualidad con las tecnologías perdemos cada 5 segundos a la persona, cada 5 segundos suena el teléfono, quieren voltear a ver cuántos likes tenemos en nuestra publicación, quieren prender para ver la hora. Es una adicción tan grande que la persona que está platicando pierde completamente la atención. Y los niños lamentablemente ya vienen en esta generación de las tecnologías que están muy en contacto con los móviles, con los videojuegos, con todas estas aplicaciones que distraen mucho su atención. Y una manera de captarla y de que retengan la información siempre es preguntar prácticamente cada 5, 3 minutos algo, lo que sea. Por ejemplo, las palabras. Nosotros consideramos que los niños tienen ya el conocimiento de palabras muy básicas, pero muchas veces no consideramos que desde la palabra multa, profesión, para ellos la han escuchado, pero no saben exactamente qué es. Entonces, pararnos y preguntar, ¿pero tú sabes qué es la palabra profesión? ¿Tú sabes qué es la palabra pensión? ¿Tú sabes qué es la palabra multa? Al momento de estar platicando un cuento, es importante hacer estas interrupciones porque también el contenido es el que te va a dejar disfrutarlo, imaginar por completo o que te va a limitar y más o menos entender el contenido del texto. Entonces, eso es muy importante, el hacerlos partícipes. También, otra que es muy buena, cuando haces pausas y dicen, ¿y tú te lo imaginas? Y es saber qué se imaginó él. Y tú en vez de que el príncipe hubiese aniquilado al dragón, ¿tú qué otra versión le darías? ¿Tú crees que eso haría un dragón? Yo creo que haría algo más suave y los niños tienen una mejor historia, los niños se van y comparten cosas y bueno, insisto, una de las cosas muy lindas que te da el leer es también es que empiezas a obtener vocabulario y el diálogo y la manera en la que conversas con las personas pues es muy distinta. Y creo que como papá, mamá, tener un tema de conversación con un niño pues ya genera otro vínculo de otra manera. O sea, siempre yo le veo muchos lados positivos al promover la lectura con niños y niñas y niños, y pues es muy positivo. Ahora, otro punto que es pues un poco curioso, pero también tiene que ser un poquito como la psicología que apliques con los niños, premiarlos con los libros. Es decir, saqué buenas notas. Normalmente papás los premian, no sé, con una salida, un partido de fútbol, o los premiamos con a lo mejor dinero, pudiera ser una comida rica, algo que les parezca muy complaciente. Pero ¿por qué no premiarlos con un libro? O sea, ir introduciendo la idea de que si te portas bien, te voy a comprar un libro y darle la importancia y yo siempre digo, hay que pensar que el niño está en blanco. Y si tú le estás vendiendo el libro, vendiendo el libro, vendiendo el libro, de alguna manera él lo va a ir comprando o va creando esta imagen de que el libro es muy importante, que el libro es valioso. Entonces, el premiarlos con libros, que ellos vayan y elijan sus propios libros, que los libros tienen valor o tienen un costo, eso es importante, porque en lo personal, siempre en mi casa hubo libros, siempre tuvieron un estante en donde estaban los libros, siempre estuvieron presentes de alguna manera, pero cuando, oh sorpresa, me llevan a comprar libros, yo ni siquiera sabía que tenían un costo y que algunos costaban más que otros y se empiezan a hacer pues una serie de preguntas internas que pues después se van respondiendo muy fácilmente, ¿no? ¿Hay mejores libros que otros? Pues sí, sí los hay, ¿no? Eso Total. pudiera ser. Citlalic, estamos a 2 minutos de que nos caiga el 20 con estas técnicas de introducción en el aprendizaje a la lectura de niñas y niños. Dinos un último punto con el cual podamos cerrar esta actividad
y los niños en verdad se vayan entusiasmados y los papás que nos están viendo cambien el rumbo del día de hoy y digan, hoy voy a llevarle un libro nuevo a mi hijo o hija en casa. Muy bien, pues muy fácil. El último punto que les comparto es lleva a tu niño a una biblioteca. En Tijuana hay 24 bibliotecas gratuitas preciosas. Llévalos a que existe todavía las bibliotecas, que toquen los libros, que se familiaricen con él, que elijan su propio libro. Y también yo no tengo todo el conocimiento del mundo. Busquen en YouTube, hay muchos TED Talk dichos por niños de por qué les interesa la lectura. Eso es súper importante, ponerse en los pies de sus hijos. Esa sería mi recomendación y ojalá que todos inicien un día, el que sea, a leer. Excelente, Citlali. Por último, dime, si alguien más quiere saber de ti un poco, que no, le apoyes con alguna técnica adicional, poder volver a escuchar estos puntos, bueno, estos los van a poder volver a escuchar una vez que terminemos esta charla, va a estar aquí en Facebook, pero ¿dónde podemos saber más de ti? ¿Dónde podemos contactarnos? O que nos apoyes en alguna otra actividad de acción cívica o cultural. Pues mira, manejo dos páginas. La primera página es Un Minuto de Cultura. Lo encuentras así en Facebook. Minuto de Cultura. Ahí puedes encontrar poesía y contenido de literatura. Y otra página es Ciudadanízate, donde promovemos valores ciudadanos y de participación. Y pues lo encuentras así, Ciudadanízate en Facebook. Mi nombre es Citlalic Ríos, también me encuentras así en Facebook. Y pues lo que les pueda yo servir con mucho gusto. Citlali, estamos en verdad muy, muy agradecidos de poder tenerte el día de hoy en Charlas de 20 de Tijuana Innovadora. Lo repito como al inicio, ha sido una amiga y un enlace para la organización muy importante, principalmente en el tema de cultura y de arte, que bueno, nos hace demasiada falta a toda la sociedad en general, no solo en México, en todo el mundo. Y bueno, muchas, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, lean, lean. No hay otra cosa que leer. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias también a todos los que nos sintonizan. Les recordamos, en punto de las 11:20 estamos conectándonos en Facebook. Agradecemos a todos nuestros aliados que nos están viendo por las diferentes plataformas como son Frontera, Te Verás, CDT y otros grandes aliados. Que estén muy bien, que tengan muy buen día y nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.